Continuamos con el curso de respuesta a incidentes y taxonomía de ciberseguridad. En esta parte vamos a estar hablando del protocolo de respuestas ante incidentes. El temario es el que aparece en pantallas. Vamos a hablar de qué es lo que son los incidentes de efecto significativo. Vamos a hablar un poco de la ley, del reglamento, tratar de entregar ejemplos simples de cuándo o qué es un incidente de efecto significativo y cuándo reportar. Después vamos a hablar de algunos ejemplos de reportes no válidos. Posteriormente vamos a pasar ya a la gestión del incidente. Entonces vamos a hablar de las etapas de la respuesta ante incidente, la relación que hay que tener con las autoridades y el equipo de comunicaciones, y vamos a tratar de identificar ahí algunas oportunidades que vamos a tener para que el equipo técnico trabaje acompañado por el equipo de comunicaciones y con el apoyo también de las respectivas autoridades. Y posteriormente vamos a hablar de qué es lo que hace el CECID cuando se despliega y acompaña en la gestión de respuesta ante incidentes para un incidente importante, digamos, con efectos significativos. Y posteriormente vamos a decir algunos tips respecto del plan de recuperación que hay que tener presente porque eventualmente podrían afectar en el desarrollo normal de las actividades. Vamos con la primera parte, incidente de efecto significativo. Acá tenemos dos referencias. Tenemos la Ley Marco de Ciberseguridad, la Ley número 21.663, que establece en términos generales cuáles son las características que tiene un incidente de efecto significativo. Ahí aparece esta frase que es: un incidente de efecto significativo es aquel que es capaz de interrumpir la continuidad de un servicio esencial o afectar la integridad física o la salud de las personas, así como en el caso de afectar sistemas informáticos que contengan datos personales. Y aquí también aparecen tres puntos en donde habla de considerar el número de personas afectadas, la duración del incidente y la extensión geográfica, que también pueden servir como inputs importantes a la hora de definir si es que el incidente que estamos viviendo es o no de efecto significativo. Si nos fijamos en el reglamento, que está ahí el decreto 295 del 2024 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que aprueba el reglamento de reportes de incidentes de ciberseguridad, tenemos un poco más detalle o un poco más de desarrollo de las ideas que aparecen inicialmente en la ley. Y aquí esto no es textual como aparece en el reglamento, sino que lo que estoy tratando de hacer es mostrárselos de una forma más simple. Podemos hablar de estos 5 como frases o conceptos que podrían ser: uno, interrumpir la continuidad de un servicio esencial. Un servicio esencial es todo aquel sujeto obligado por ley o también un operador de importancia vital. Entonces, es interrumpir la continuidad operacional. Segundo, afectar la integridad física o la salud de las personas. Tercero, afectar sistemas informáticos que contengan datos personales. Afectar la integridad o confidencialidad de los activos informáticos. Y finalmente, utilizar o ingresar sin autorización a redes o sistemas informáticos. Siempre tenemos que pensar que estas son cosas que podrían ocurrir sobre los servicios esenciales u operadores de importancia vital. Si tenemos un incidente que está afectando a una familia en una casa, eso no es un incidente de efecto significativo, o o sea, podría ser un incidente de efecto significativo, pero no es un incidente que esté afectando a un servicio esencial. Por lo tanto, no entraría dentro de esta reglamentación. De la forma más simple que por lo menos a mí se me ocurre explicarlo es tener estos tres conceptos generales. Interrupción de un servicio es un ciberataque, o si hay efectos evidentes, entonces deberíamos considerar que es un incidente de efecto significativo, por lo tanto deberíamos reportar. ¿Ya? ¿Dónde reportamos? Reportamos en el portal ANSI-GovCL, que es la plataforma de notificación de incidentes. De esto ya debería haberles hablado otro expositor, pero sí necesitaba al menos dar el contexto, y por eso que estoy comentando este marco regulatorio muy someramente, pero es al menos para que en esta clase tengan los antecedentes que necesito para que puedan entender a cabalidad cuando estamos hablando de un incidente de efecto significativo. ¿Cuáles son efectos observables evidentes? Por ejemplo, se cayó un servicio, se cayó la página web o se cayó un sistema importante para la organización. Se cifraron archivos, se crearon cuentas sospechosas, hay cuentas propias
enviando correos maliciosos a distintos dominios, se modificó un sitio web, etcétera. ¿Ya? Esos son efectos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un ciberataque? ¿Por qué hablamos de ciberataque? Es porque tenemos un acto intencional de producir un efecto. Entonces, por eso que es importante cuando uno tiene certeza de que está bajo los efectos de un ciberataque, entonces no hay mucho más que analizar, sino que hay que reportar y considerar que estamos bajo los efectos de un incidente de efecto significativo. Y si esto no ocurrió en mi infraestructura, porque yo tengo que reportar cuando el incidente me está afectando a mi servicio esencial. Si esto no ocurrió en mi infraestructura, no tengo que reportar a través del portal, sino que tengo que reportar a través de correo electrónico igual a la agencia, a un correo electrónico que es el correo de contacto ayuda@ansi.gov.cl. ¿De qué nos sirve esto? De que lo que nosotros vamos a hacer es tomar ese reporte que ustedes nos están entregando a través de este canal de comunicaciones, que es el de la ayuda, y vamos a tomar contacto con el servicio esencial que está comprometido y vamos a proceder a pedirle que reporte. Bien. Todo lo demás que tenga que ver con los aspectos legales ya debieron haberlo estudiado en otra clase o lo van a estudiar en otra clase posterior con el especialista jurídico. Voy a darles algunos ejemplos de reportes que no fueron válidos, es decir, reportes que podrían eventualmente haber sido considerados como incidentes de efecto significativo por quienes reportaron y que nosotros los recibimos en el portal y después de un análisis nos dimos cuenta de que estos no debieron haber sido reportados a través del portal y procedimos a cerrarlos. Entonces, algunos reportes no válidos, tenemos varios reportes de pruebas. ¿Ya? Hay gente que se está familiarizando con la plataforma, está aprendiendo y por las dudas o como de manera intuitiva intenta realizar un reporte y finalmente lo realiza, o sea, se ejecuta un reporte. No hay problema con que hagan eso. De hecho, probablemente al término de este curso va a haber parte de la evaluación, va a ser que cada uno de ustedes ejecute un reporte como una prueba. Entonces, no hay problema con que hagan pruebas, pero sí pueden coordinar. Y junto como lo decíamos anteriormente, pueden pedirle o la coordinación la pueden hacer a través del correo ayuda@ansi.gov.cl y gestionar o coordinar una prueba. Desde la agencia nos gusta mucho que los equipos se entrenen, que validemos el conocimiento, por lo tanto, nunca les vamos a decir que no pueden hacer un reporte de prueba. Lo importante es que nos avisen y que nos digan, vamos a realizar una prueba o estamos haciendo un entrenamiento, necesito que nos respondan como si esto fuera real, vamos a ocupar una palabra clave, como por ejemplo ejercicio o entrenamiento, y no hay ningún problema. Nosotros también podemos aprovechar esa oportunidad para entrenar a nuestro equipo de respuesta ante incidentes, así que no hay ningún problema con que lo hagan, pero cuando lo hacen sin avisar, nosotros lo cerramos y lo categorizamos como un reporte no válido. Después tenemos eventos de ciberseguridad. Muchas veces ocurre que, por ejemplo, nos enteramos de que hay alguna vulnerabilidad en nuestros sistemas, pero que esta no ha sido explotada, por lo tanto, no hay un ciberataque o no hay un incidente de ciberseguridad propiamente tal y menos de efecto significativo. Solamente existe un riesgo potencial cuando hay una vulnerabilidad presente. Eso no es un incidente todavía, podría llegar a serlo, pero no es un incidente, por lo tanto, a través del portal no tienen que reportar como que tuvieron un incidente si es que alguien les dijo o ustedes mismos detectaron que tenían una vulnerabilidad en sus sistemas, sino que tienen que reportarlo o informarlo a través del correo que hemos estado hablando, ayuda@ansi.gov.cl. Otros eventos de ciberseguridad que hemos recibido equivocadamente a través del portal, por ejemplo, correos phishing que se han recibido en los filtros de correo, por ejemplo, que ni siquiera llegaron a la bandeja de correo del usuario, sino que fueron detenidos por la seguridad perimetral. Entonces esos correos que fueron detectados y contenidos a tiempo, que no llegaron a transformarse en un incidente de ciberseguridad, no llegaron a comprometer una cuenta, esos reportes no son válidos y sí deben ser informados, como les comentaba anteriormente, al canal de ayuda de la agencia. El motivo de esto es porque la ley establece que tienen que ser incidentes de efecto significativo.
los que se reportan por el portal. Y ahí lo que tenemos entonces en el portal son los incidentes de efecto significativo registrados en nuestro país a través de la agencia. Cuando recibimos eventos de ciberseguridad o pruebas, o lo que más o menos lo que les voy a comentar más adelante, estamos un poco ensuciando el registro. Entonces, ese es el problema del por qué tenemos que tener dos canales. Ahora, ¿nos interesa que nos reporten, por ejemplo, cuando les llegó un phishing a una cuenta que la detectaron a tiempo y que no alcanzaron a entregar sus credenciales? Sí nos interesa porque podemos hacer un reporte a través de nuestra página web y informar a toda la comunidad de ciberseguridad de que efectivamente hay una intencionalidad, hay un tipo de ataque que se está ejecutando y hay ciertos indicadores de compromiso que a todos les pueden interesar. Entonces sí nos sirve y nosotros lo vamos a procesar de todas maneras, independiente de que lo hayan reportado por el portal o por el correo electrónico. Pero sí tenemos que hacer esa diferenciación de el portal y el correo para poder filtrar aquellos incidentes de efecto significativo que son parte del registro de incidentes de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. El otro tipo de reportes no válidos que hemos recibido son incidentes que no afectaron a las instituciones. Por ejemplo, me entero por un tercero, puede ser por ejemplo a través de mi servicio de ciberamenazas, que hay un tercero que está comprometido. Hay datos de, por ejemplo, de una entidad financiera en la dark web, que eventualmente, o cuentas que podrían ser de otros organismos que no son el que tengo que administrar o que yo tengo que administrar de TI o de ciberseguridad. Entonces, ahí también la institución hace el reporte. Y ahí se repite un poco el error que les comentaba anteriormente. El reporte tiene que ser de la institución que está comprometida, que está sufriendo el incidente, no de un tercero que se enteró de que éste estaba siendo atacado. Y finalmente hay algunos reportes que hemos recibido que son propios de incumplimientos de normas internas de ciberseguridad. Por ejemplo, un usuario o en una institución está prohibido instalar una aplicación, por ejemplo, una aplicación de mensajería de texto. Entonces, dentro de sus controles, esta institución, el equipo de ciberseguridad, detectó de que un usuario tenía una aplicación de mensajería dentro de su computador. Y eso lo reporta como un incidente de efecto significativo. La verdad es que eso no es un incidente de efecto significativo. Probablemente si la aplicación hubiese sido maliciosa, sí. O sea, si hubiese sido un malware que está instalado detrás haciéndose pasar por una plataforma de mensajería, sin duda que sí es un incidente de efecto significativo, pero si no es una plataforma maliciosa, sino que solamente está violando las políticas de ciberseguridad establecidas por la institución, ese no es un incidente de efecto significativo, es solamente una infracción para el usuario que ejecutó esa tarea y evidentemente es una tarea para el equipo de administración para poder bloquear la instalación de aplicaciones no permitidas dentro de la institución. Entonces, aquellas infracciones tampoco son o tampoco serían reportes válidos en la plataforma de incidentes de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Bien, pasando al siguiente tema, vamos a hablar de, ya terminamos un poco de entender o comprender qué cosas hay que reportar y qué cosas no. Entonces vamos al siguiente tema que ya nos metemos un poco al tema de la respuesta ante incidentes. Bien, probablemente esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero es muy muy importante que quede en el curso, por eso que lo volvemos a presentar. Y estas son las etapas de la respuesta ante incidente. Estas etapas tienen que estar siempre en la cabeza de aquellos que están gestionando una respuesta ante incidentes, porque es bastante importante confirmar de que las tareas correspondientes a cada una de las etapas están ejecutadas, que los responsables de ejecutar cada una de esas tareas ya ejerció algún tipo de control sobre estas, por lo tanto ya sabemos que estas ya están completadas y podemos saber más o menos en qué etapa estamos hoy día o en el momento en que se está conversando, en qué etapa del proceso de respuesta ante incidente estamos. Bien, es importante saber en qué etapa estamos porque no deberían haber tareas pendientes de las etapas anteriores cuando estamos ya en una etapa, por ejemplo, de recuperar. ¿Ya? Bueno, ahí aparecen las cuatro etapas, contener, erradicar, recuperar y lecciones aprendidas. La etapa de contención, su objetivo es limitar el impacto del incidente. Ahí yo siempre hago el símil como los incendios forestales,
que es algo muy típico de nuestro país, es difícil que alguien no entienda esto, pero esa línea blanca que aparece ahí es una contención, es un cortafuego, que lo que está haciendo ahí con el incendio es tratar de evitar o está salvando todo lo que aparece en verde hacia la derecha de la pantalla y manteniendo contenido el incendio dentro de lo que ya se está quemando, que es donde aparece el fuego. Entonces, ese es el concepto, es lo mismo, es mantener el incidente donde ya sobre la estructura o sobre la infraestructura tecnológica que ya está comprometida y que ésta no se siga propagando. La contención es una responsabilidad del equipo de administración que corresponda. Puede ser el DTI o el de ciberseguridad, dependiendo de las instituciones. Todas las instituciones son diferentes, pero hablemos del equipo de administración. Cuando hablo del equipo de administración me refiero a quienes tienen la responsabilidad de gestionar y de administrar las plataformas de tecnologías de la información que están prestando un servicio en ese servicio esencial o en ese operador de importancia vital. Entonces, el equipo debe identificar cuáles son los sistemas que están comprometidos y contener o aislarlos con el propósito de que estos no se sigan propagando. Debe ser ejecutado por el personal que administra los sistemas y el éxito de una respuesta ante incidentes es directamente proporcional con la velocidad de la contención. Es decir, lo rápido que seamos para contener va a ser directamente proporcional con el éxito de este incidente. Mientras más rápido contengamos mientras más rápido y bien contengamos, más rápido vamos a poder terminar de gestionar este incidente. Si nos demoramos mucho tiempo en contener, lo más probable es que este incidente termine siendo un desastre, en condición de desastre, crisis, y nos obligue a probablemente a eliminar todo lo que tenemos, partir de cero, tener que implementar todo, y eso es tremendamente costoso, y costoso no solamente en recurso económico, sino que también en recurso humano y tecnológico. ¿Bien? La segunda etapa es la etapa de erradicar. El objetivo de esta etapa es eliminar la causa raíz del incidente. Para poder erradicar o para poder estar seguros de que la erradicación del ataque está correcta, se requiere de hacer un estudio que es un DEFIR, que es un análisis, es una persona que puede ser del equipo de respuesta ante incidentes de la ANSI, o puede ser un analista que trabaje en el mismo equipo. Hay algunas instituciones que son bastante maduras en cuanto a su nivel de ciberseguridad y tienen la capacidad para hacer sus propios DEFIR. O también hay algunos que contratan a empresas cuando están en el medio de un incidente y viene un externo a hacerlo. Pero el equipo nacional de respuesta ante incidentes, el CECIR nacional, tiene la capacidad de analistas para poder hacer un DEFIR. Por lo tanto, cuando ustedes están en un incidente y nosotros vayamos en apoyo a ayudarlo a gestionar el incidente, vamos a realizar el análisis y le vamos a entregar algunas cosas del análisis que les van a permitir a ustedes tomar ciertas decisiones. Algunos ejemplos de cosas que hay que eliminar. Por ejemplo, hay que eliminar el binario malicioso, el malware que se ejecutó, que permitió, imaginémonos que estamos en un incidente de alto impacto, como un ransomware que afectó a la infraestructura tecnológica de la institución. Entonces, eliminar el malware es una de las cosas, parte de la erradicación. Eliminar las cuentas creadas por el atacante, probablemente para poder implantar el malware y ejecutarlo con privilegios elevados, necesitaba una cuenta de administración, probablemente la creó o probablemente la robó por algún otro método. Entonces tenemos que identificar cuáles son aquellas cuentas o credenciales que se utilizaron para poder realizar el despliegue del agente del malware y eso tenemos que tenerlo claro para poder realizar esa gestión sobre esas cuentas. También puede ser que tengamos que hacer cambios de credenciales en caso de que hayan cuentas filtradas y estas hayan sido utilizadas para poder ejecutar el ataque. Y en caso de que haya habido o que hayan habido explotación de vulnerabilidades, entonces también identificar aquellos sistemas que fueron comprometidos, realizar los procesos de mitigación, probablemente los parchados o las mitigaciones que corresponda para que éstas no puedan volver a ser explotadas en el futuro. Todas las medidas de erradicación que se deben adoptar están recomendadas por el DEFIR. Es decir, el DEFIR entrega como producto lo que ustedes tengan que hacer para poder
asegurarse o con un alto nivel de certeza de que el ataque está erradicado. ¿Bien? Pasando a la siguiente etapa es la de recuperar. El objetivo de esta etapa es restaurar los sistemas y operaciones afectadas a un estado seguro y funcional. Aquí hay algunas palabras claves. Seguro y funcional. Por ejemplo, puede que tengamos respaldos y vamos a implementarlos, pero tenemos que asegurarnos de que esos respaldos que vamos a implementar no están comprometidos previamente. Es decir, si el atacante estuvo implementó medidas de persistencia y los respaldos que tengo tienen esas medidas de persistencia implementadas, tengo que volver a la etapa anterior y erradicarlas antes de montar esos respaldos. Entonces, requiere nuevamente de tener muy claro lo que ocurrió en el ataque para poder identificar todas aquellas medidas de erradicación previas para poder ejecutar los respaldos. Una vez que implementamos los respaldos, tenemos que asegurarnos de que estas copias están limpias, de que no tenemos medidas de persistencia implementadas. Por lo tanto, sí necesitamos que sean tomadas como referencia del estudio o del análisis que ejecutó el equipo de respuesta ante incidentes. Las medidas de recuperación son responsabilidad de el equipo de administración. El CECIR no implementa respaldos. Podemos apoyarlos con asegurarnos de que los respaldos estén limpios. Podemos volver a analizar las implementaciones que vayan ejecutando a medida que se van implementando las medidas de recuperación. Pero el equipo de administración son aquellos los responsables que van a tener que implementar todos los sistemas para volver a su estado funcional. Bueno, esta es la etapa en donde vamos a necesitar nuestro plan de recuperación ante desastre o de continuidad operacional. Entonces, esto no es parte de la respuesta ante incidente, sino que es previo a la respuesta ante incidente, es tener un plan de recuperación y ese plan de recuperación tiene que estar bien pensado, ¿ya? Al final de esta presentación les voy a dar algunos tips, cosas que eventualmente podrían afectar a su plan de recuperación ante desastre y que tienen que considerarlos para no perder los respaldos. Cuando hay un incidente que ya del nivel de desastre, en oportunidades lo que va a pasar es que los respaldos no les van a servir. Entonces, ¿cómo evitamos ese problema? Vamos a decirlo ahí al final de esta presentación. Ya, y finalmente, la cuarta etapa de la respuesta ante incidentes es la etapa de lecciones aprendidas. Es difícil hacer la etapa de lecciones aprendidas, siempre cuesta porque queremos salir rápido del incidente, queremos dejar de hablar del incidente. Probablemente el equipo de administración ya está cansado con todas las tareas que tuvo que ejecutar, los respaldos, todas las inversiones y todos los procesos administrativos que tuvo que ejecutar para poder recuperar y volver al estado inicial todos los sistemas. Por lo tanto, es difícil encontrar la instancia en donde parar, detener los trabajos y poder conversar y hacer esta etapa como de reflexión, en donde tenemos que decir qué es lo que ocurrió, cuáles fueron nuestras oportunidades para poder haber detectado esto antes de que ocurriera, entender claramente cuál fue el vector de entrada utilizado por el atacante, si nuestro plan de recuperación funcionó como esperábamos o tenemos que hacer modificaciones para mejorarlo, y qué haríamos si esto vuelve a ocurrir. Que esta es una muy buena pregunta y siempre es valioso hacérsela. Y esto es bueno que en esta etapa ojalá estén todos los involucrados, no solo el equipo TI o no solo el equipo de administración, sino que ojalá que esté el equipo de comunicaciones, el equipo directivo, para los casos de la administración pública, los jefes de gabinete. Es bueno que haya equipo que toma decisiones en esta etapa y hacer esta especie de revisión de lo que ocurrió y cómo podemos hacerlo en el futuro si es que esto vuelve a ocurrir. Ojalá nunca vuelva a ocurrir, pero es bueno que digamos para la próxima lo vamos a hacer de esta otra forma. Es necesario que lo hagamos de esta otra forma y tener un poco esta etapa de reflexión en donde identificar en qué fallamos. Porque si tuvimos un incidente que llegó a un nivel de desastre, sin duda que hubo fallas en algún nivel. Entonces, es importante bajar un poco la guardia, ser transparente y decir, ya,
fallamos en varias cosas, ¿cómo podemos hacer para que la próxima vez que esto ocurra no volvamos a fallar? ¿Ya? Además, esta etapa, la etapa de elecciones aprendidas, para nosotros es vital, para el CECIR Nacional, o para la Agencia Nacional de Ciberseguridad, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nos entrega un producto y que es el que nos permite a nosotros mejorar la ciberseguridad nacional, que es, de acuerdo al incidente, los hallazgos que tengamos de el análisis de toda esta etapa de lecciones aprendidas, nosotros generamos una alerta y esta alerta va para toda la comunidad de ciberseguridad. Por lo tanto, todos aquellos que no fueron comprometidos con este incidente pueden adoptar las medidas de mitigación para que este mismo incidente no les ocurra en sus respectivas instituciones. Por lo tanto, para nosotros es vital hacer esta etapa de lecciones aprendidas cuando algunos organismos e instituciones no lo hacen. Nosotros de todas maneras lo hacemos en la agencia porque de esa forma nosotros podemos entregar nuestros productos. Bien, algo muy muy importante que tenemos que tener considerado es la relación con las autoridades y el equipo de comunicaciones ante un incidente. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque este es el riesgo, ¿ya? Este es el riesgo en caso de que no lo hagamos. Cuando hay un incidente de efecto significativo grande, que hay un impacto donde se cayeron los servicios, donde estamos hablando de un nivel de desastre, entramos en la etapa de crisis, entonces el jefe o el jefe de servicio o el director entra en un estado de incertidumbre. Y esa incertidumbre, cuando no hay respuestas claras y rápidas, se transforma rápidamente en desconfianza. ¿Ya? Cuando después de ciertas indagaciones que hace una autoridad en el marco de la desconfianza, esta desconfianza evoluciona rápidamente a un manto de dudas sobre el equipo. Es decir, hay un quiebre de relaciones entre el equipo de administración, equipo TI y ciberseguridad, con el equipo directivo. Entonces, y eso evidentemente dificulta tremendamente la gestión del incidente. Por lo tanto, es muy importante de que este quiebre nunca ocurra. Es decir, nunca lleguemos al manto de dudas sobre el equipo de administración. Entonces, algunos tips para evitarnos caer en este manto de dudas. ¿Cómo eliminar el manto de dudas sobre el equipo? Primero es tener claro quiénes son los stakeholders internos. Por ejemplo, el jefe del servicio, el equipo jurídico, el equipo del gabinete, el equipo de comunicaciones, los usuarios internos. ¿Ya? Ahí tenemos varios ejemplos de quiénes podrían ser stakeholders, es decir, personas que nos interesa mantener informadas y que eventualmente, si no están bien informados, van a entrar en este manto de dudas sobre el equipo de administración que eventualmente nos va a dificultar mucho la gestión del incidente. Una vez que los tenemos identificados, tenemos que entregar información, ¿ya? Y esta información, por ejemplo, debemos entregar en el más corto plazo posible cuál es la cantidad de equipos y sistemas que están comprometidos. Eso es muy importante para que el nivel de la conducción, el nivel de la jefatura de la institución o del organismo que está sufriendo este incidente, tenga claridad las implicancias de este incidente. ¿Qué tan grave es? ¿Ya? Si evitamos decir eso, para no caer un poco en la vergüenza o en el desastre muy rápido, y decimos, no, solo fue un par de computadores o un computadorcillo por ahí y nada más, y estamos investigando y nos demoramos en entregar esa información, entonces este manto de dudas parte creciendo. Porque es inevitable que se enteren. En algún momento alguien va a querer ir a buscar algún recurso, por ejemplo, si es que es una intranet. Si va a buscar una página web que está en intranet y voy a buscarla y esa página está inaccesible, este manto de dudas va a partir creciendo. Y vamos a partir, como no era un solo computador y ahora tengo un sistema y probablemente hay otro y ahora no hay internet. Entonces, eso parte aumentando la crisis interna. Transparencia en las oportunidades existentes de recuperación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes tienen algún sistema que está comprometido, pero la recuperación eventualmente está bien gestionada, es decir, tenemos respaldos, estos respaldos están probados, hicimos pruebas solo hace un par de semanas atrás y estos respaldos funcionaban, es decir, eliminamos todo lo que había y cargamos los respaldos y esto funcionó, entonces
podemos transmitir ese nivel de confianza. Es decir, esto no es primera vez que lo vamos a hacer, esto ya lo hicimos, lo hacemos regularmente, cada 6 meses, cada 3 meses o una vez al mes, nosotros ejecutamos una prueba de recuperación ante desastre, eliminamos todos los sistemas que hoy día están comprometidos, lo hemos hecho de manera simulada y hemos logrado implementar, por lo tanto, los tiempos o los plazos van a ser cortos o no van a ser muy, muy extensos. ¿Bien? Y también, para el otro lado, ser honesto en decir, ¿sabe qué? Puede que no tengamos la recuperación en un corto plazo. Puede que, por ejemplo, nos ha pasado en un par de oportunidades en que los respaldos que son respaldos rápidos, que están dentro del mismo sistema de la misma plataforma de virtualización, también están cifrados. Entonces, esos respaldos ya no sirven. Tenemos que partir buscando respaldos más antiguos o respaldos que estén en otros servidores. Y eventualmente esos respaldos a lo mejor son muy antiguos y no van a servir. Entonces, eso también hay que transparentarlo. Es decir, tengo respaldos de hace 3 meses atrás. Probablemente hay usuarios de sistemas que no les sirve respaldos de hace 3 meses atrás. Entonces ya esos usuarios pueden partir teniendo que hacer la idea o evaluando cuáles son las medidas que van a necesitar para poder recuperar toda la información que probablemente van a perder. Bueno, les hablé previamente de ser honesto. Cuando no se tienen respuestas, es mejor decir no lo sé, lo voy a averiguar e informo, en lugar de tratar de tirar una historia poco consistente y que eventualmente va a ser conocida de que estábamos tirando información poco fidedigna. Los plazos tienen que ser considerando todo el entorno operacional. Muchas veces ocurre que tenemos mucha confianza en nosotros mismos, decimos, no, los respaldos los tengo en un servidor al lado, este servidor está limpiecito, así que voy a poder recuperarlos. Pero ¿qué pasa? Que en el fragor del incidente, estos sistemas estaban conectados con otras instituciones, estas otras instituciones nos bloquearon, entonces probablemente me voy a demorar 2 días en implementar los respaldos que tengo limpios, pero tengo que considerar un tiempo para poder verificar que esos respaldos estén limpios y para también gestionar o coordinar con otras instituciones para que estos sistemas funcionen, que nos desbloqueen. No es muy buena práctica. La buena práctica es la contención a tiempo. Es decir, si nosotros hacemos una buena contención, nadie debería bloquearnos porque el incidente está contenido. Pero en general, la comunidad lo que hace es bloquear a aquel que está comprometido. O sea, si yo me entero de que hay un vecino que está con un incidente, la respuesta automática de ese vecino es bloquearlo. Entonces, cuando quiera restablecer mis sistemas, voy a tener que gestionar para poder recuperar esas comunicaciones. Y eso eventualmente puede tardar para recuperar la confianza. Entonces, cuando entreguen plazos de recuperación, consideren el plazo que ustedes tienen de lo que se van a demorar en recuperar los sistemas, probablemente multiplicar por 2 o multiplicar por 3 para considerar todos estos tiempos de gestión que muchas veces el técnico no los considera porque piensa que puede recuperar rápido, pero sí van a tener que realizarse para que los sistemas puedan volver a estar funcionando. Al final, a los usuarios no les interesa que la plataforma ya esté montada nuevamente y limpia, sino que les interesa que el sistema funcione. Entonces, podría ser que ustedes estén pensando, mi plazo yo lo cumplí porque mi máquina virtual ya la restablecí como estaba antes del incidente. El problema es que no está funcionando porque me tienen bloqueado. Entonces, para el usuario eso es, en la recuperación todavía no está implementada. Esa es la percepción del usuario o de el nivel directivo. ¿Ya? Y finalmente, siempre informar los motivos por los cuales un plazo no se cumplirá antes de que éste se cumpla. También ocurre muchas veces que estamos gestionando recuperaciones, dimos un plazo y este plazo se cumple y nadie dice nada, nadie pregunta ni nadie ofrece alguna explicación. Entonces ahí parte entrando nuevamente este manto de dudas en donde estamos pensando que el equipo de administración no está haciendo el trabajo como esperamos que se haga. Bien, adicionalmente tenemos una muy buena oportunidad y es poder aprovechar las capacidades del equipo de comunicaciones en favor de la gestión de la crisis del incidente.
el equipo de comunicaciones no tiene que entrar siempre en todos los incidentes que tengamos. Hay algunos incidentes que son incidentes de efecto significativo, pero que probablemente no es necesario que el equipo de comunicaciones se involucre tanto. El equipo de comunicaciones se tiene que involucrar sí o sí cuando hay incidentes de alto impacto, que podríamos decir crisis, y que requiere de comunicar hacia afuera, hacia la comunidad, y también internamente hacia los usuarios para poder gestionar la crisis. ¿Bien? Las comunicaciones cumplen un rol fundamental. Ellos nos ayudarán con el control de daños externos. Un incidente grave que pasa a la categoría de desastre siempre será mejor gestionado con un equipo de comunicaciones proactivo que entregue la información al público y o a los usuarios internos antes de que explote la crisis. Es mejor, siempre es mejor tener un comunicado antes de que venga la prensa o que vengan autoridades a preguntarnos qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, eso siempre eh, va a ser beneficioso para el equipo, y para la institución también. Va a ser beneficioso haber informado previamente antes de que esto se sepa por otros canales y empiece a aparecer en la prensa y que aparezcan estas frases de no responde las preguntas, o se están gestionando mal los incidentes, etcétera. Un equipo de comunicaciones entrenados permite que el equipo técnico trabaje tranquilo, evitando tener que responder preguntas generadas por el manto de dudas, este manto de dudas que hablábamos previamente, de las autoridades. Bien, un equipo de comunicaciones que se encargue de gestionar la crisis pública o la crisis interna le va a permitir al equipo de administración poder hacer lo que tiene que hacer el equipo de administración, que es cumplir con las 4 etapas que habíamos hablado al principio, es decir, contener, erradicar, recuperar y lecciones aprendidas. Entonces, es vital que el equipo de comunicaciones ante una crisis esté muy proactivo y esté ejecutando acciones o alimentando el medio antes de que el medio se cuestione o cuestione a la institución. Para gestionar esto de manera efectiva debe existir previamente una relación profesional entre el equipo técnico y el equipo de comunicaciones. No puede ser que conozcamos al periodista encargado de comunicaciones el día que nos enteramos que los equipos estaban cifrados o el día que nos enteramos que todos nuestros sistemas se cayeron. ¿Ya? Normalmente, el equipo técnico o el encargado de ciberseguridad tiene que tener una relación previa con el encargado de comunicaciones o con el equipo de comunicaciones. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir prepararse para la crisis antes de que esto ocurra. ¿Ya? Entonces, y si es que por algún motivo no lo hicieron y no se prepararon, entonces les va a servir conocer a esa persona, tener algún nivel mínimo de confianza, va a ser mejor que no conocer a la persona con la que están trabajando. Porque ahí también alimentamos esta posibilidad de entrar en el manto de dudas. Bueno, para contribuir con esto, porque es inevitable que en algunas oportunidades ocurra, pero sí el mensaje es que ustedes al menos se inquieten con esto y partan pensando en que tienen que generar relaciones con el equipo de comunicaciones, pero de todas maneras, cuando hay un incidente y el CECIR se hace presente en un incidente de efecto significativo, de alto impacto, en donde nosotros vamos a realizar una investigación, entonces hay que tener presente que estas 3 cosas van a ocurrir. ¿Ya? O sea, cuando el CECIR, cuando ustedes reporten un incidente y el CECIR les diga, vamos para allá, lo primero que les vamos a pedir es hacer una reunión con el equipo técnico. ¿Ya? Ahí van a haber algunas preguntas. Las preguntas normalmente que hacemos es, ¿tienen claro cuáles son los equipos que están comprometidos? ¿Cuáles son los sistemas afectados? Si la contención está bien hecha. La contención esperamos siempre que se haga antes de que la contención ustedes deberían hacerla antes del reporte. O sea, el reporte tiene 3 horas para hacerlo. Antes de esas 3 horas tiene que haber implementado la contención si es que es un incidente de alto impacto. ¿Bien? Entonces, en esta primera reunión, lo que nosotros vamos a realizar es hacer un poco esas preguntas. Vamos a validar de que la contención esté bien hecha. Vamos a validar de que tienen identificado todos los equipos que están comprometidos. Vamos a tratar de identificar cuál es el actor de amenaza que ejecutó el ataque para poder ir avanzando ya en el análisis de FIR.
Posteriormente vamos a hacer una reunión con el CISO y o el jefe de tecnologías, que más o menos va a ser para definir estrategias, para definir tareas. ¿Por qué hacemos esta segunda reunión aparte del equipo técnico? Porque el equipo técnico necesita tiempo para trabajar. Entonces, la primera reunión tiene que ser rápida, más o menos corta, para que nosotros tengamos una idea de lo que está ocurriendo, pero después nos quedamos con los jefes de área, CISO o tecnologías, para poder definir algunas tareas o entender más o menos también cuáles son las responsabilidades de cada uno de los equipos. Y posteriormente, y creo yo que esto es de lo más importante, pensando un poco en el manto de dudas de que hemos hablado previamente, tenemos que tener una reunión con los jefes de gabinete o con el equipo directivo de la institución que esté. Probablemente no hay jefes de gabinete en empresas, pero sí el equipo directivo, el equipo asesor de las jefaturas, y con el equipo de comunicaciones, cuando estos incidentes sean de alto impacto. ¿Ya? ¿Qué nos va a permitir esto? Es que el CECIR, el equipo de respuesta ante incidentes, actúa como un sponsor del equipo técnico, CISO y tecnologías, y lo que va a transmitir es lo que están haciendo, lo que está haciendo su equipo está bien, están cumpliendo con las tareas que tienen que cumplirse ante una situación como la que se vive, la contención está correcta o faltan algunas tareas para lograr la contención, y el plan de trabajo, al menos que hay respecto de este incidente, está siendo bien llevado por el equipo que más conoce la red o los sistemas que están implementados en esta institución, que es el equipo de tecnologías o el equipo de ciberseguridad. No hay nadie que conozca más en el mundo cómo está implementada las capacidades tecnológicas de la institución, más que el equipo, que aquel que la administra. No hay nadie más. Entonces, esas son las personas que tienen que ejecutar las tareas de recuperación y todo lo que hemos estado hablando. Después de esto, después de que ocurre esto de las tres reuniones que les hablaba previamente, volvemos un poco a las etapas de la respuesta ante incidentes para poder identificar algunas de las tareas que se tienen que ejecutar para poder identificar o determinar en qué etapa estamos, o si es que faltan algunas cosas que se tengan que hacer antes de que éstas se ejecuten. En la etapa de contención, entonces, tenemos que identificar los activos comprometidos. Eso ya se lo había comentado previamente, pero es importante que el equipo realice un análisis de su infraestructura tecnológica y entienda cuáles son aquellos activos que están comprometidos. Posteriormente, se debe definir dónde efectuar la contención para generar el mínimo impacto posible. No olvidemos que estamos hablando de incidentes de efecto significativo que están afectando servicios esenciales u operadores de importancia vital. Por lo tanto, muy mala práctica es desconectar todo, porque probablemente hay sistemas que no están comprometidos que requerimos de que se mantengan funcionando, o en general la comunidad o los clientes requieren de que estos sistemas sigan funcionando. Por lo tanto, es una muy buena práctica tener predefinido distintos niveles de contención. Cuando no tenemos plan, la contención se hace de la forma más rudimentaria posible, que es cortar todo, es decir, aislar todo. Pero un equipo de administración entrenado es capaz de contener de manera profesional sin afectar a la totalidad de los sistemas. Y algo muy importante, informar a la jefatura y usuarios de las indisponibilidades que van a ser que se van a ver afectadas. Bueno, le hablé de los servicios y tener un diagrama lógico de la red siempre es muy útil para poder tener un buen plan para poder contener, ¿ya? También ahí se ha visto poco que se mantenga un diagrama actualizado de dónde están los segmentos de las redes, dónde están las distintas redes, por ejemplo, de servicios o de servicios públicos o de distintos tipos de usuarios. Eso no es muy usual que se tenga, y es una muy buena estrategia para poder prepararse para un incidente, tener un diagrama lógico que me permita
entender dónde está el incidente y para poder contener, que es un poco la foto que les mostraba anteriormente del incendio. En la etapa de erradicación tenemos la tarea probablemente la más importante de la etapa de erradicación es realizar el DEFIR, que es lo que le hemos estado comentando previamente, para identificar acceso inicial, escalada de privilegios, movimientos laterales, persistencia y si es que hubo exfiltración de datos, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿qué otra cosa más podría hacer? Esto es como lo más importante, pero podría haber, por ejemplo, identificar el actor de amenaza o alguna otra cosa así que se logra a través del DEFIR. Además, evaluar la factibilidad de erradicar sin destruir y ejecutar la eliminación. Es decir, probablemente si tenemos un buen DEFIR y tenemos la oportunidad de poder hacer un buen análisis, probablemente vamos a tener la oportunidad de poder erradicar, es decir, eliminar todo lo que hizo el atacante sin tener que borrar todo y implementar cosas de cero. ¿Ya? Entonces, también eso es una buena moneda de cambio, apoyar al CECIR para que haga un buen DEFIR. ¿Para qué? Para poder tener esa oportunidad de no tener que después recuperar desde cero. Bueno, pasando a la tercera etapa de recuperar, tenemos que identificar los sistemas críticos y priorizar la recuperación. Acá tenemos que crear un plan, y eso es muy importante, tener un plan de recuperación, es decir, cuáles son los sistemas más importantes de nuestra organización y que requieren estar en la línea en el más breve plazo posible. Entonces, si somos capaces de tener en el fragor del incidente, tener definido cuáles son los sistemas más críticos o más prioritarios, entonces podemos definir cuáles son los plazos más acotados posibles, siempre teniendo presente lo que hablamos anteriormente, realistas, pero también podemos tirar el plazo para lo esencial y el plazo para el 100%, por ejemplo. Podríamos decir, nos vamos a demorar 10 días en recuperar lo esencial y 20 días en recuperar el 100%. Entonces ahí podemos tener una buena definición de plazos. Bueno, lo que viene teniendo el plan, identificar la priorización de los activos comprometidos, viene la tarea de definir los plazos de recuperación y confirmar que los sistemas recuperados se encuentren limpios. Ahí podemos ver los resultados del DEFIR o podemos pedir apoyo al CECIR para que éste nos diga si es que los servidores o las máquinas que estamos recuperando están limpias. Y como les decía anteriormente, siempre las etapas tienen que terminar con comunicar, entregar la información a los stakeholders que habíamos hablado previamente para decirles tiempos, plazos, nivel de cumplimiento. Finalmente, las lecciones aprendidas, es necesario que el equipo de administración comprenda a cabalidad todo lo que entrega el DEFIR, es decir, comprenda cuáles fueron las técnicas, tácticas y procedimientos utilizadas por el atacante para lograr los efectos del ataque. ¿Ya? ¿Para qué? Para que, entendiendo todo eso que ocurrió del DEFIR, podamos definir cuáles eran las condiciones que habrían evitado el incidente. Es decir, qué nos faltó para habernos salvado de este incidente. ¿Ya? Teniendo claro eso, teniendo claro cuáles son las condiciones que nos habrían permitido evitar este incidente, podemos redactar un plan con tareas y responsabilidades. Ese plan es como una especie de carta Gantt, ahí ustedes tienen que también lo pueden diseñar, pero es una especie de carta Gantt que tiene tareas de acuerdo a los distintos administradores de implementación. Por ejemplo, si nos faltó una regla en el firewall, tiene que estar la tarea, implementar la regla en el firewall y realizar pruebas, por ejemplo. Si nos faltó probablemente implementar un agente del antivirus en un servidor, bueno, tiene que estar la tarea para el administrador del antivirus de implementar el agente antivirus y mantener control sobre las actualizaciones de ese antivirus. Ese tipo de cosas, por ejemplo, van en este plan de las lecciones aprendidas. Bueno, si ustedes se fijan, todo lo que está destacado en la presentación o en esta lámina son tareas que tiene que ejecutar el equipo de administración solito, sin apoyo del CECIR. ¿Eh? El CECIR no va a hacer nada para poder avanzar en estas tareas. Eventualmente podría apoyarlos en algunas, pero el CECIR no tiene la responsabilidad de hacer esto. Esto es 100% responsabilidad de ustedes, de los administradores encargados de ciberseguridad. Por lo tanto, todo lo demás,
todo lo que está no destacado eh, va a ser producto del trabajo que va a hacer el CECIR, ¿ya? Para que el CECIR pueda ejecutar su trabajo de manera adecuada, entonces requiere de que el equipo lo apoye. O sea, necesita algunas cosas. Entonces, aquí les voy a mencionar algunas cosas que el CECIR les va a pedir cuando, cuando apoya a gestionar el incidente con ustedes, que son de dos niveles. La columna del lado izquierdo de la lámina son, son requerimientos más del área de la gestión y los de la derecha son requerimientos más del área técnica. Desde el área de la gestión es establecer un canal de comunicación permanente, no hay más comunicaciones por correo electrónico o formales. Normalmente aquí utilizamos una plataforma de comunicaciones eh, eh, pública para poder gestionar el incidente de la manera más rápida posible. Eh, Así que se crea un grupo y ahí podemos, a veces podemos, dependiendo del impacto del incidente, si es que por ejemplo es de alto impacto con temas mediáticos, incluimos también al equipo de comunicaciones en el grupo. ¿Para qué? Para poder que ellos estén enterados de todas las cosas que están ocurriendo en el marco de la gestión del incidente. Vamos a realizar las reuniones que les comentaba anteriormente, las tres reuniones. La más importante es la tercera, que es con la jefatura o con la dirección. Y también tenemos que estar siendo informados, que también se utiliza este canal de comunicaciones rápido, del estado de avance de las tareas de contención y recuperación. ¿Bien? Puede ser que se nos haya quedado pendiente contener alguna cosa antes de llamar al CECIR, por eso que comento el tema de la contención. Y también en las etapas de recuperación es muy saludable mantener al equipo de respuesta ante incidente informado, diciendo estoy en un tanto por ciento, los esenciales ya están listos, la institución ya tiene, por ejemplo, servicios de correo electrónico, de internet, de dominio, por decirles un ejemplo, que son las cosas como que normalmente se recuperan más rápido. Y eso también, nosotros estar informados de eso nos permite también mantener alimentado de información al equipo directivo de la institución que está afectada. Y por el lado técnico tenemos, el equipo técnico necesita comprender el entorno operacional en donde ocurrió el incidente. ¿Ya? Aquí vuelvo al tema del diagrama lógico de la red. Es muy útil tener un diagrama lógico de la red para que el equipo del CECIR entienda en un tiempo muy corto en dónde está parado, dónde fue el incidente, cuáles fueron las afectaciones. Entonces, si ustedes son capaces de en el futuro tener eso funcionando, entonces vamos a cortar los tiempos de respuesta y vamos a hacer mejores gestiones de incidentes. En la práctica, en las instituciones como poco maduras respecto de ciberseguridad, lo que ocurre acá es que parte del análisis toma un tiempo, es entender el entorno operacional, es decir, qué es lo que había. Hay una plataforma de antivirus centralizada que está generando registros, hay por ejemplo un firewall de perímetro, hay firewall que estén segmentando la red, está separada la red de servidores con la red de usuarios y ese tipo de cosas. Toman tiempo entenderlas para poder hacer este análisis completo de lo que ocurrió para el DEFIR. Eh, como les comentaba previamente, el CECIR necesita acceder a las fuentes de registro. ¿Qué tipo de fuentes de registro? Probablemente servidores, controladores de dominio, eh, administración de antivirus, administración de firewall, en general todo lo que tenga, lo que genere registros. Si es que hay, por ejemplo, una máquina que esté guardando registros, como un SIEM o como un syslog aparte, también es útil para que nos va a permitir hacer un análisis. Entonces, eso tiene que haber acceso a disponibilidad de poder entrar a esos registros y poder mirarlos. No necesariamente tienen que haber privilegios de administración, pero sí tienen que haber privilegios de lectura sobre todos esos registros. También el equipo técnico del CECIR va a necesitar ejecutar agentes para analizar ciertas cosas que ocurrieron en los servidores. Entonces, muchas veces lo que va a pasar es que nosotros tenemos ciertos canales de comunicaciones que son técnicos, punto a punto con el equipo que está gestionando el incidente por parte de la institución, en donde les vamos a pasar algunos agentes que tienen que ejecutar en los equipos que fueron comprometidos. Probablemente si existen antivirus funcionando,
También vamos a necesitar que se ejecuten esos agentes de antivirus, escaneos profundos y ese tipo de cosas en búsqueda de nuevas brechas. Y eso normalmente lo vamos a ir necesitando a medida que va avanzando el incidente. Eh, También se va a necesitar acceso a las memorias RAM o las memorias volátiles para extraer información importante. Aquí en las memorias RAM se guardan muchos datos de los procesos que se ejecutaron durante el ataque, por lo tanto es muy importante no apagar o reiniciar los equipos cuando están comprometidos. Esto regularmente los administradores lo hacen eh, porque están tratando de recuperar administración. Eso es como una respuesta natural. Pero cuando hay equipos que están comprometidos, es una buena práctica esperar a que venga el equipo que va a hacer el DEFIR para poder hacer los volcados de memoria y sacar esa información que permite hacer el análisis mucho más rápido. Y finalmente hay algunas muestras, bueno, es muy importante que si es que están las muestras de los ejecutables, por ejemplo, el virus probablemente tal que desplegó el ransomware, entonces, o algún otro ejecutable, por ejemplo, una web shell que se implementó en algún servidor para poder hacer un acceso por el lado, digamos, para el atacante. Entonces, eso también vamos a necesitar esas muestras para poder después analizarlas también con nuestro analista de malware. Bien, ya. Y finalmente nos queda hablar del plan de recuperación. Acá solamente les voy a comentar un par de cosas. Esto no es, mi propósito no es hablarles de cómo crear un plan de recuperación, porque para eso hay otras charlas o clases o partes de otros cursos, pero sí hay algunas cosas que hemos visto y que nos interesa comunicarles para que los tengan presentes a la hora de que ustedes planifiquen y ejecuten su plan de recuperación. ¿Ya? Eh, Nos ha pasado o hemos visto respaldos guardados en los mismos servidores que fueron comprometidos. Por lo tanto, los respaldos también están cifrados. Es decir, si estamos hablando de un ransomware, los ransomware hoy día están buscando poder cifrar las plataformas de virtualización. Y en las plataformas de virtualización están los respaldos eh, que se están ejecutando todo el tiempo. Entonces, esos respaldos también son para el administrador de TI, es el respaldo regalón, porque en el fondo es el que está más actualizado y el que mejor funciona y el que puedo implementar de manera más rápida posible, pero ese respaldo es el que se cifró, por lo tanto, si no tengo otro, o no tengo ese respaldo guardado en otro servidor, a lo mejor en otro segmento, entonces voy a perderlo, no me va a servir de nada. Otra cosa que ocurre son respaldos demasiado antiguos, ¿ya? Tenemos respaldos fuera de línea, sí, pero lo hacemos cada 6 meses. Entonces, como les comentaba anteriormente, hay usuarios de sistemas que un respaldo que fue hace 6 meses no les sirve absolutamente de nada. Normalmente aquellas personas que trabajan en las áreas de finanzas, por ejemplo, con facturas, con sistemas o por ejemplo, de personal, de gestión de personal, 6 meses atrás ese sistema, es mejor hacerlo de nuevo, a partir de cero, en lugar de montar un respaldo que es un tremendo esfuerzo, pero que no va a servir de nada si es que está con información de hace 6 meses. ¿Ya? Y aquí esto ocurre y ocurre muchas veces, por eso la recomendación es que hagan pruebas y lo intenten, intenten hacerlo real, lo más real posible, es decir, montando el respaldo de lo más aislado que tengan o el más fuera de línea que tengan hasta llegar al productivo. ¿Por qué? Porque montar un respaldo que está fuera de línea, guardado por ejemplo en cintas, no es un proceso simple y fácil, ni rápido. Es un proceso complejo y que involucra varios sistemas. Entonces, cuando tengo un incidente y tengo que borrar todo y montar un respaldo que está fuera de línea, me voy a encontrar con problemas que si no los vi cuando en un entrenamiento, entonces lo voy a ver en ese momento y en el fragor del incidente es mucho más doloroso darse cuenta, por ejemplo, que me faltaba un cable o que me faltaba un disco duro o una memoria para poder eh, sacar estos datos de la cinta a los sistemas productivos. Entonces es bueno y 100% recomendable que no se queden en solo escribirlo y la implementación de las máquinas de respaldo de recuperación, sino que también consideren hacer pruebas cada poco tiempo para que asegurarse que está todo funcionando y estos respaldos que no sean de tiempo muy atrás.
Bien, y estamos dando término con esta etapa de este módulo. Espero que hayan quedado más o menos claros con la información que se les quería transmitir. Muchas gracias, hasta luego.